Los libros que son... Buenas tardes, estimados consocios, consocias, señoras y señores, amigos y amigas del casino, por estar esta tarde acompañándonos en la presentación de una obra, de un libro, el libro de Pablo Victoria, Cuba, 1898, subtitulado La conjura del miedo, ¿no? Este es el libro. Como algunos de ustedes ya sabrán, el Casino de Madrid, el Real Casino de Madrid, tiene el propósito de recuperar la historia de España, y entonces tenemos un ciclo que versa precisamente sobre recuperar la historia de España. Nunca está de más. Ortega decía en los años 30 que el hombre medio en España decía le falta conocimiento de la historia. Yo suelo decir, y añado a eso, que ha pasado casi un siglo y el hombre medio conoce poco la historia. Sí se conoce, pero se conoce poco. Nunca está de más. No podemos ser conscientes de nuestro presente sin saber de dónde venimos y sin conocer nuestro pasado. Por lo tanto, a la historia le damos un protagonismo importante y por eso convocamos este ciclo y el que viene hoy el doctor Pablo Victoria. La historia es una disciplina humana, humanística, dicen algunos, pero es una disciplina que frecuentemente es muy manipulada, ha sido manipulada. Desde las crónicas reales, la historiografía más moderna decía, bueno, las crónicas hacían cantos. Todos los sistemas tratan de influir en la historia. La historia es un elemento importante para, bueno, pues para dominar, para dirigir o para manifestar el poder o para que el poder se ejerza de manera, diríamos, más efectiva, ¿no? Es decir, que es un instrumento de combate, ¿no? Hoy día todavía mucho más, ¿no? Hasta el extremo que incluso a la historia le han quitado el nombre de la historia y le llaman memoria, ¿no? Incluso memoria democrática, como si la realidad estuviera sujeto a la democracia o a los votos, ¿no? Entonces nosotros reivindicamos el conocimiento difícil de lo que es la realidad pretérita. Que es difícil, hace falta una metodología, hace falta conocimiento de las fuentes, hay que trabajar mucho, hay que leer mucho, para presentar unos resultados que sean medianamente coherentes, acreditados y no manipulados. Desgraciadamente, la historia está atravesada hoy día mucho por las ideologías y desde la ideología, que son representaciones falsas de la realidad, cuando se desciende al conocimiento de la realidad, desde una premisa que no es real, que es idea, pues naturalmente el resultado no puede ser satisfactorio. No es el caso que nos convoca hoy aquí, y por eso acogí el libro con verdadero gusto. Empezó a leerlo, tengo que decir que no lo he leído del todo, ¿no? Me llegó tarde, pero de todas maneras del libro va a hablar Felipe Victoria, ¿no? Yo solo quería hacer esta introducción previa y señalarles que nos vamos a enfrentar a un acercamiento a esa realidad cruda de lo que era Cuba, y no solamente desde 1898, que es el título, sino que hace un recorrido de las circunstancias previas de lo que fueron el siglo XIX. Sin más, permítanme que les presente al autor del libro. Muchos de ustedes le conocen, es don Pablo Victoria, que, como él presume, es colombiano de nacimiento y de nacionalidad española. Tiene un doctorado en Economía en Estados Unidos y otro en Filosofía en España. Ha sido catedrático, universitario, senador y parlamentario del Congreso de Colombia y precandidato a la presidencia de ese país por el Partido Conservador. Es autor de más de 20 libros, entre ellos El terror bolivariano, España contraataca, La nueva Granada contra España, La sociedad postliberal y sus amigos, El tercer conquistador,
Yo acuso, Memoria de un golpe, Macroeconomía analítica, Foundation on Economic Development y el éxito editorial, El día que España derrotó a Inglaterra, hoy nos presenta su último libro, que es Cuba 1898, La conjura del miedo. Bien, con esta presentación quiero darle paso al editor que va a decirles unas palabras, don José Antonio Fonsati. Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos, en nombre de Editorial Edad, la asistencia a este acto, en el que presentamos el libro La última obra de Pablo. Espero que sea la última, no haya ninguna desde el que nos la diste. Y bueno, quiero agradecer al Real Casino que nos acoge en este espectacular Salón Príncipe. Y, como no, gracias al autor, a Pablo Victoria, por confiar en nosotros nuevamente para publicar Cuba 1898, La conjura del miedo. Pablo Victoria, yo le considero que es, como se definió en la Constitución de 1812, es un español de ambos hemisferios, dado que nació en Colombia y tiene las dos nacionalidades, la española y la colombiana. Entonces, yo creo que conjugas todo lo que aquellos preclaros hombres en 1812 pretendían para el futuro de la nación española. Yo decir que yo también soy nacido en América y que también gozo de doble nacionalidad, en este caso la argentina, aunque por el acento se pueden dar cuenta que llevo aquí toda mi vida. En edad, Pablo Victoria ha publicado dos obras, como se han mencionado antes. El día que España derrotó a Inglaterra, que, aunque parezca extraño, no se trata de un partido de fútbol, sino de una tenaz defensa o de una narración de la tenaz defensa que don Blas de Lezo hizo de Cartagena de Indias ante el ataque de la escuadra inglesa comandada por el almirante Vernon. Creo que es tu obra más exitosa, o de las más exitosas. Con edad, desde luego, fue un éxito, y eso que fuimos la segunda editorial en España que la manejó. También con nosotros el título España contraataca, en la que se resalta la importancia del apoyo de la monarquía española a la causa de la independencia de Estados Unidos, de Norteamérica, y centrada en la no menos importante figura de Bernardo de Galvez. Es bien sabido que en política exterior no hay amigos, solo hay intereses. Pero no deja de ser paradójico que unas décadas después de la ayuda que prestó España a la naciente nación o república norteamericana, esta misma empezó a conspirar contra la propia España. Y este es el asunto que aborda Pablo Victoria en la obra que hoy nos ocupa. En ella nos aporta una novedosa visión del proceso que llevará a la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, tanto en Cuba, Puerto Rico, en América, como en el Pacífico. Es una visión incómoda, pero es incómoda porque va probablemente a levantar llagas. Pero hay que aceptarla porque la acompaña una profusión de hechos y evidencias que es muy difícil de obviar. Y yo, sin más dilación, tras esta breve introducción, agradeciéndoles nuevamente en nombre de Editorial Edad, voy a dar la voz y el paso a las voces, voy a dar paso a las voces más autorizadas, como son Pablo y Felipe, que nos van a hablar en concreto de la obra. Y nada más. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias, señores. Tiene la palabra don Felipe Victoria, que viene de los Estados Unidos y es abogado. Muchísimas gracias. Y durante mi muy corta presentación, simplemente para poner un poco el libro en contexto, voy a utilizar algunos de los temas
que el editor Fonsatí ha mencionado, y quisiera empezar simplemente diciendo que para mí es un honor estar aquí y que mi padre me pidió que diera yo un poco esta introducción, dado que tuve la fortuna, como sabéis, vivo en Estados Unidos y visité por primera vez Puerto Rico hace unos años. Y estando en Puerto Rico, vi una vez más la enorme e impresionante huella de España en América. Y Puerto Rico en particular tiene las segundas mayores fortificaciones de Occidente. Después de las fortificaciones de Cartagena de Indias, San Felipe del Morro en Puerto Rico es uno de los fuertes más grandes del mundo, sin lugar a duda el segundo más grande del hemisferio occidental, y caminando por esas murallas llegué a entender aún más esa visión de España en América, y además tuve la ocasión de conocer una historia personal que mi padre narra en el libro, y es la historia de las monjas conventuales Siervas de María en San Juan de Puerto Rico, que es el convento más antiguo de América, de toda la América. Y ahí ese convento custodia la bandera original que el último comandante de la Plaza de Puerto Rico en 1898, perdida la guerra, fue incapaz de traer de vuelta a España, rendida la isla, y se las entregó a las monjas para que la custodiaran como testimonio inmemorial de la presencia de España en América, y la bandera existe. Tiempo después fui con mi padre y con mi madre a Puerto Rico justamente, y yo, que conocía la historia, tocamos en medio de la pandemia en el convento de las monjas Siervas de María, y entramos y vimos personalmente la bandera, y le di, y hablando justamente, mi padre estaba en ese momento escribiendo el libro de Cuba, tuve la fortuna de, entre comillas, convencerlo que incluyera parte de Puerto Rico en el conflicto, porque Cuba, por supuesto, que subsume, habiendo sido la provincia más importante, y tengo el honor ahora de dar un poco esta presentación, este contexto, ¿no? Y caminando por esos murallas y los fuertes de San Juan, Puerto Rico, uno entiende una vez más que España está llena de leyendas que se cuentan junto al fuego, que los héroes de España, grandes capitanes o humildes ganapanes, han sido héroes que han escrito algunas de las páginas más gloriosas de la historia universal. Y como decía el presentador, esa historia no se conoce, se desconoce o muchas veces se oculta, y es uno de los grandes dramas que ha sido también la historia de España, ¿no? Y creo que es importante, antes de entrar en el libro en sí, poner un poco la perspectiva de lo que fue la guerra en Cuba desde un punto de vista geopolítico. Porque por supuesto que la guerra en Cuba no ocurre en aislamiento, sino que se enmarca en la segunda mitad del siglo XIX, donde dos grandes potencias europeas, Francia y el Reino Unido, empiezan a competir por una expansión ultramarina. En particular, la Tercera República Francesa se lanza a la conquista de grandes colonias africanas de la Indochina francesa, lo que hoy en día es Vietnam, Laos y demás, de algunas islas en el Pacífico, la Polinesia en particular, y el Reino Unido, después de 2 siglos de presencia en la India, decide aumentar su presencia en la India, hacerlo la joya de la corona, se expande a Australia, se asienta definitivamente en Canadá, con la parte francesa incluida, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Egipto, el Sudán, y las dos potencias empiezan a competir por la preeminencia mundial. Y en ese juego de dos grandes potencias, en esa segunda mitad del siglo XIX, en la segunda mitad de 1800, aparecen dos potencias emergentes. La unificación alemana, tras el final de la guerra franco-prusiana en 1871, y Estados Unidos tras haber concluido su propia guerra civil interna. Desde un punto de vista alemán, con la unificación alemana, Alemania empieza una industrialización y a armarse militarmente, pero estando atrapada en el centro del continente europeo y no tienen dónde extenderse dentro de dicho continente, se lanza también a una carrera por colonias internacionales. A través, en todos estos casos, de una manera negociada, en el Congreso de Berlín de 1886 y 1888, Francia e Inglaterra aceptan darle a Alemania algunas colonias en el África, Camerún, la Tanganica, Zanzíbar, algunas posesiones en Tanzania y algunas islas en el Pacífico, las Carolinas y la Salomón en particular. Estados Unidos, emergente de una guerra civil donde el sur intentó secesionar del norte,
consigue con esa unificación militar y habiendo unido las dos costas del continente, una expansión económica como el mundo no la había visto hasta ese momento. Y las grandes fortunas americanas, que a muchos sonarán, Rockefeller, Carnegie, Mellon, empiezan la construcción de un país entero económicamente, y Estados Unidos empieza a crecer económicamente, pero sabe que para competir en este mundo de Inglaterra, Francia y Alemania le hacen falta colonias ultramarinas donde pueda asegurar sus rutas comerciales de una economía boyante y creciente como la economía americana. Además, en esa segunda mitad del siglo XIX, Francia, Inglaterra y algo Alemania empiezan secretamente a planificar la partición de China. Y lo que ocurre es que Estados Unidos sabe que los 400 millones en esa época de chinos es un mercado enorme para la producción y manufactura americana, y Estados Unidos sabe que tiene que competir y abrir dichas rutas comerciales. Y entonces abren el mapa del mundo y saben que para controlar las rutas marítimas hace falta controlar los puertos que permitan abastecer a las rutas mercantes y militares en ambos lados, Atlántico y Pacífico. Pero toma las islas de Hawái en 1886, Estados Unidos posesiona, derroca a la última reina de Hawái, se apropia de las islas y continúa su expansión, pero sabe que todas las demás islas están en manos de potencias europeas. Lo mismo en el Caribe. Todas las islas del Caribe o son repúblicas independientes, como el caso de la República Dominicana, o están en manos de potencias europeas. Entonces Estados Unidos sabe que si quiere aspirar a ser una gran potencia, tendrá que haber una guerra contra un país europeo. Y mirando el mapa sabe que España, un país que en 70 años en el siglo XIX tuvo 7 guerras civiles, desamortizaciones, golpes de Estado, pronunciamientos militares, un país devastado y desmoralizado internamente, sabe que de todos los demás países España es la presa, entre comillas, más fácil. Y por lo tanto entiende, desde un punto de vista geopolítico, que Cuba, Puerto Rico y las Filipinas garantizan los accesos a esa flota ultramarina, comercial y militar de los Estados Unidos. No voy a entrar específicamente en lo que fue la Guerra de Cuba porque mi padre lo hablará, pero sí debo deciros que la mente pensante detrás de este movimiento expansionista americano como potencia emergente, como todas las demás potencias emergentes, y como ya se ha dicho antes, los países no tienen ni amigos ni enemigos, sino intereses. La mente detrás de esto es Theodore Roosevelt, en inglés Theodore Roosevelt, que acabaría siendo presidente de los Estados Unidos, pero que conociendo muy bien los asuntos geopolíticos y siendo un realista de la escuela de Bismarck, sabía que la guerra era el único medio por el cual Estados Unidos alcanzaría dicho estatus de superpotencia. Y es él, la mente pensante detrás de esto. Él sería presidente de 1901 a 1910, y terminada su presidencia en 1910, el siguiente presidente lo nombra embajador en misión especial para el funeral de Eduardo VII de Inglaterra, en mayo de 1910. Y en dicho funeral, Roosevelt, como jefe de delegación americana en Londres, tuvo la ocasión de conocer personalmente a Alfonso XIII, porque Alfonso XIII fue el jefe de delegación española para el funeral de Eduardo VII de Inglaterra. Y estando ahí, Roosevelt, antes de ser presidente, había peleado en Cuba, fue voluntario en la Guerra de Cuba con un regimiento, se embarcó en dicha aventura, era un gran aventurero americano que conocía muy bien las artes de la guerra y demás, y estando en Londres conoce en la cena de gala en el Palacio de Buckingham al rey Alfonso XIII, y cuando se le acerca le dice: Majestad, debo deciros que en 40 años de servicio público nunca conocí a un soldado más valiente que el soldado español, pero qué mal liderados estaban. Y esto es un poco el testimonio resumido en una anécdota de la triste y fantástica historia de España, ¿no? De los hombres de a pie que han escrito páginas gloriosas, dignas de cualquier película o show televisivo. Y finalmente, para poner también en contexto y utilizando lo que se había dicho antes, que los países ni tienen amigos ni enemigos, sino intereses. Y que España, habiendo sido un contribuyente a la independencia de los Estados Unidos, 100 años después sería víctima de la expansión y de la política real internacional de no tener amigos ni enemigos, sino intereses, perdiendo Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y quisiera terminar esto simplemente citando 2 estrofas de la Oda al 2 de mayo,
que si bien es cierto, la Oda al 2 de mayo fue escrita para glorificar la obra de los españoles contra las tropas de ocupación francesas, creo que es perfectamente aplicable a este mismo caso y al hecho de que Estados Unidos le declarara la guerra a España por esas 3 provincias de ultramar. Y dice en esas 2 estrofas: lloras porque te insultaron los que tu amor te ofrecieron, a ti a quien siempre temieron porque tu gloria admiraron, a ti por quien se inclinaron los 2 mundos de zona a zona, a ti soberbia matrona que libre de extraño yugo, no has tenido más verdugo que el peso de tu corona. Doquier la mente mía sus alas rápido lleva, ahí un sepulcro se eleva contando tu valentía, desde la cumbre bravía que el sol indio tornasola, hasta el África que inmola sus hijos en torpe guerra, no existe un puñado de tierra sin una tumba española. Gracias. Muy bien, Felipe. Bueno, toca el turno al protagonista de la tarde, don Pablo Victoria. Bueno, señores, cuando yo me aproximé a escribir este libro, llegué con la idea que todos ustedes conocen, el relato que ha tomado fuerza en España en el último siglo. Lo mandaron a la muerte, no había carbón, algunos dicen en España que lo mandaron con barcos de madera. En fin, yo creo que cada país no solamente no tiene amigos, sino intereses, pero cada país también necesita una fábula, una historia, para inclusive autojustificarse o autojustificar alguna derrota o algún acontecimiento negativo que le haya acaecido. Y cuando comencé a escribir este libro y a mirar la documentación, tanto española como norteamericana, entendí claramente que al principio yo estaba desviado, por lo menos en lo que quería hacer. Y con todo respeto, porque tanto el ejército español como la Armada española me merecen el mayor de los respetos por todo el acontecer histórico, los 5 siglos de presencia en América, porque todavía España está presente, no solamente en nuestra lengua, sino en nuestros corazones en América. Pues tengo que decir que con ese respeto, pero con la misma voluntad realista, comencé a documentar este libro que salió distinto de lo que yo al principio imaginé. Y sin más preámbulos, damos comienzo a lo que yo llamo la doble vara de medir norteamericana, porque, bueno, lo cierto es que los Estados Unidos pintaban a los españoles como monstruos absolutamente salvajes que mancillaban y golpeaban en lo más profundo, tanto económicamente como moralmente, a los pobres cubanos durante esta presencia de 400 años en la isla de Cuba, y los pintaban así en la prensa norteamericana. Tengo toda una colección de caricaturas sobre este fenómeno de la doble vara de medir sin mirarse a sí mismos y sin mirar cómo trataban ellos mismos a los negros. Pues miren ustedes, esto es aproximadamente 1877, colgando públicamente a los negros por cualquier falta. Inclusive, el 23 de abril de 1899, 2.000 personas asistieron a ejecutar a este pobre negro
cortándole las orejas, los dedos, los genitales, se le roció con queroseno y se le quemó vivo. Eran espectáculos públicos. Esto es 1899, un año después de que España pierde la guerra. Y aquí tienen ustedes en 1950 otro espectáculo público. Ven ustedes los civiles que están detrás de los ahorcados, porque iban como a un picnic, como a un asado público, y llevaban los niños y los veían masacrar de la manera más asquerosa. Por ejemplo, Mary Turner, embarazada de 8 meses, la colgaron de los tobillos en 1918, la empaparon de gasolina y le prendieron fuego. En tanto se quemaba, le rajaron el vientre, le sacaron la criatura, se la pisaron y apostaron al tiro al blanco con ella. ¿Cuál era su delito? Hacer declaraciones sobre el linchamiento que había sufrido su marido y otros 3 negros el día anterior. Claro, esto era costumbre, y sabemos que entre 1877 y 1950, 4.400 negros fueron linchados con espectáculo popular en los Estados Unidos. No pude encontrar ningún caso semejante hecho por España en Cuba. Esta era la doble vara de medir, porque los norteamericanos se aterraban de las barbaridades que cometían supuestamente los españoles en Cuba, sin mirarse lo que ellos cometían en su propio territorio. Barbaridades, por supuesto, que no están documentadas, porque debo decir que los propios negros que compraban su libertad, que la iban amortizando y que se enriquecían con sus propios negocios, compraban otros negros, es decir, negros tenían esclavos negros. Pues bien, ¿cuál fue la excusa para la guerra? La excusa para la guerra fue el acorazado Maine, que explotó, como todos ustedes saben, en el puerto de La Habana. Pero no era el primer barco que había explotado en alguna parte del mundo. Por lo menos yo tengo como 7 barcos que explotaron en distintas partes del mundo, porque debo decir que los barcos tenían tal deficiencia de ingeniería que pues explotaban simplemente porque se recalentaban muchísimo los peñoles donde se guardaba el combustible, se calentaba y explotaban. Y no solamente adolecían de ese problema los barcos americanos, sino que sus cañones eran tan pesados, mucho más pesados, eso sí, que los cañones españoles, que cuando los apuntaban a cualquiera de las 2 bandas de estribor o de babor, el barco se escoraba, con la consecuencia de que el 80% de los proyectiles lanzados contra Puerto Rico y contra Santiago de Cuba no dieron en el blanco, 80% del cual 60% no dieron en el blanco y el 20% no explotaban, porque no tenían la pólvora suficiente para hacerlos explotar. Pues bien, esta fue la excusa. Y el señor McKinley, que era presidente de los Estados Unidos de la época, reúne su gabinete y les dice: señores, yo todas las noches me paseaba por los jardines de la Casa Blanca con esta angustia existencial de saber qué hacer con los españoles. Y una noche estoy paseándome y de pronto oigo la voz de Dios que me habla y me dice que debo tomarme Cuba y las Filipinas. Y yo caigo de rodillas. Y digo, pues, ese es el mandato divino. Pues por eso he titulado algún capítulo como McKinley, el agiógrafo de Dios, porque simplemente se comunicaba con Dios como algunos otros mandatarios norteamericanos tenían esa costumbre. Eso. En fin, el 26 de febrero de 1898, el almirante Cervera le escribe
al ministro Bermejo. Me pregunto si es lícito callarme, si ocurre la total ruina de España y todo por defender una isla que fue nuestra y ya no nos pertenece. No ha empezado la guerra, no se ha perdido Cuba. Y sin embargo, no hay una disposición en ese momento de salir a defenderla. 4 de marzo, Bermejo a Cervera. Antes le escribe varias otras, pero esta es muy contundente. Aún ondea en Cuba nuestro pabellón y el gobierno, interpretando los sentimientos patrios, a una costa de tantos sacrificios, desea que no se desmembre aquella posesión española de nuestro territorio. Porque algunas personas han creído fehacientemente, sin ninguna documentación creo yo que lo diga, porque yo no la he encontrado, que hubo una conspiración del alto gobierno para entregar la isla. Entreguemos eso. Y entonces esa conspiración pues, se materializa en una guerra que finalmente España quiere perder y entrega la isla. Pues yo no he encontrado ninguna documentación que avale eso, pero sí he encontrado lo contrario. España no quería entregar sus posesiones de ultramar y estaba dispuesta a ir a la guerra. Pues bien, ¿conspiración? No. Resonaban las palabras del general Juan Prim y Prats, que dijo, la isla de Cuba no se vende, porque su venta sería la deshonra de España, y a España se le vence, pero no se le deshonra. Evidentemente, el señor Bermejo tomó muy en serio estas palabras del general Prim. 15 de febrero de 1898, Bermejo a Cervera. Tomarán posición procurando destruir Cayo Hueso, donde tiene su depósito de municiones, víveres y carbón, la escuadra de Estados Unidos. Bueno, muy interesante el plan inicial de defender las islas de Cuba y Puerto Rico. Atacar Cayo Hueso. El 16 de febrero, un día después, contesta Cervera al ministro. Miedo me da pensar en las resultas de un combate naval, aun cuando nos fuera ventajoso. Ojo con eso, aun cuando nos fuera ventajoso, porque ¿dónde remediaríamos nuestras averías? O sea, ni que fuera ventajoso, el almirante quería enfrentarse a los Estados Unidos. 4 de marzo, Bermejo a Cervera le contesta. En La Habana se podrán reparar, pero esto no se remedia ni por nosotros ni por nuestros enemigos en breve periodo. Ellos también sufrirán averías y tendrán que regresar a Estados Unidos a que los reparen. O sea, ¿cuál es el problema? 7 de marzo, Cervera a Bermejo. Hablo de lo que no conozco. Es una simple reflexión que se me ocurre. Bueno, 20 de abril. Ya estamos a puertas del conflicto. Bermejo a Cervera. Salga con todas las fuerzas para proteger Isla Puerto Rico, que está amenazada. Contesta Cervera 21 de abril. Mientras más medito, mayor es mi convicción que continuar viaje a Puerto Rico será desastroso. O sea, no quiere ir. No quiere ir. Instrucciones de Estados Unidos a su flota. Miren ustedes. Nunca enfrentar flota contra flota, sino siempre 2 contra 1. Es evidente que los Estados Unidos temían a la flota española porque Estados Unidos nunca antes había tenido una flota de guerra. Era la primera flota de guerra que tenía. Y España tenía 500, 600, 700 años de experiencia naval, con unas tradiciones navales extraordinarias. 22 de abril, Cervera a Bermejo. A pesar de persistir en mi opinión, haré lo que pueda, rechazando responsabilidad de las consecuencias. De esta expedición no se puede esperar más que la destrucción total de la escuadra. Claro, inmediatamente reflexionamos nosotros, pero ¿por qué el gobierno insiste en enviarlo si él no quiere ir y se siente derrotado? Yo creo que en este momento debía haber sido reemplazado por otro más audaz, más arrojado, más bizarro,
22 de abril, Bermejo a Cervera. El fundamento de las instrucciones, señor Cervera, es encomendar a vuestra excelencia la defensa marítima de Puerto Rico. No hay más discusión. Vaya a defender a Puerto Rico. Estados Unidos. En este momento, 20 de abril, que el gobierno español renuncie inmediatamente a su autoridad y gobierno sobre la isla de Cuba y retire de Cuba y de las aguas cubanas sus fuerzas terrestres y navales. Y le da 3 días. Inmediatamente España responde, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, en nombre de mi augusto hijo el rey Alfonso XIII, y como reina regente del reino, vengo a decretar lo siguiente. Artículo primero, el estado de guerra existente entre España y los Estados Unidos. Es decir, España le declara la guerra a los Estados Unidos. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿dónde está la conspiración? Un país que inmediatamente después de un ultimátum responde con la declaratoria de guerra, evidentemente a mí no me cabe en la cabeza que hubiese una conspiración del alto gobierno para entregar la isla. Es que no era necesario, evidentemente. Bien. Miremos las escuadras de los dos países. España tenía estos acorazados que describo allí, que ostentaban 120 cañones en total y 33 tubos lanzatorpedos. Estados Unidos tenía los barcos que también describo allí, con 96 cañones y 36 tubos torpederos, que no fueron usados nunca, los españoles tampoco. Muy bien. Y la fuerza militar acantonada en Cuba por parte de España eran 191.829 efectivos militares. Ese era el 100%. Es la cifra de 1897 porque no quise poner la de 1898 porque hay unos datos un poco contradictorios y la más segura es esta. Muy bien, la contraguerrilla cubana a favor de la corona y de la permanencia de Cuba, de España en la isla de Cuba, consistía en 85.000 voluntarios defendiendo la isla que se sumaban a ese ejército. Y los guerrilleros eran 45.000, es decir, casi el doble de los guerrilleros que defendían la causa española en relación con los que atacaban a España. Bueno, finalmente el almirante Cervera sale de Cabo Verde y llega a Martinica. En Martinica le niegan y le dicen, mire, nosotros somos neutrales, usted no venga aquí a aparcar aquí porque aquí no lo recibimos. Usted vaya, no, es que necesito carbón. Bueno, mire, aquí le damos 600 toneladas, pero no las cargue aquí en el puerto porque no, de ninguna manera, váyase. Y entonces le toca cargar esas 600 toneladas en alta mar. Pero aquí viene una pregunta sumamente importante. ¿Por qué sigue hacia Curazao, en vez de salir de allí hacia San Juan de Puerto Rico y observar la orden perentoria de defender la isla? Bueno, supongamos que había un poquito de enredo en el sentido de que él también tenía un telegrama que le decía, usted puede recoger 5.000 toneladas de carbón en Curazao, y entonces él se va a Curazao a recogerlas. Pero en Curazao le dicen, no, nosotros somos neutrales, aquí no venga. Y este hombre, en vez de irse a San Juan de Puerto Rico, y vamos a ver que tenía suficiente combustible, sigue hacia Santiago de Cuba, en un recorrido a Curazao de 2.485 millas, cuando haberse ido a Santiago de Cuba recorre 3.342 millas, es decir, 857 millas adicionales. A ver, si el problema era la falta de carbón, ¿cómo puede
recorrer 857 millas adicionales y le faltaba carbón. Lo más sensato era irse a Puerto Rico, que estaba mucho más cerca, y no gastar más carbón. Bueno, pues luego examinaremos el tema del carbón. 21 de mayo, Vicente Manterola, comandante general del apostadero de La Habana, le dice al señor Cervera que lo esperan con 20.000 toneladas de carbón en La Habana. Y él responde, el 22 de mayo, un día después, mi venida a Santiago de Cuba ha sido casual, pues conforme a las instrucciones, debía haber ido a Puerto Rico. Hágame el favor. Hágame el favor. Aquí hay un despiste monumental. 24 de mayo de 1898, el general Blanco al general Linares le dice, si Cervera no gana horas, si no hace lo que tiene que hacer, lo van a encerrar, lo van a bloquear. Y el 25 de mayo, desesperado, el general Blanco le escribe a Cervera directamente y le dice, urgente, Estados Unidos se propone en encerrar nuestra escuadra, salga de allí, salga. Y el general Cervera, el almirante Cervera, el general Blanco le contesta, recibo oficios sobre movimientos de escuadras enemigas. Lamentable que la escuadra no saliera ayer encendida como estaba. Es patético. ¿Cómo que la tenía encendida y no sale? Pero aquí viene una oportunidad de oro para la flota española, y es que los americanos dividen su flota en dos. Acuérdense que le dieron instrucciones a sus marinos, a sus comandantes, no se enfrenten con los españoles 1 a 1, no, 2 a 1, siempre 2 escuadras contra una. Bueno, pues dividen una, la dividen en 2, con lo cual queda media escuadra para enfrentarse a Cervera, por favor, y Cervera tiene toda la escuadra. Muy bien, Cervera queda bloqueado el 29 de mayo por la escuadra, la mitad de Schley, y el 1 de junio por la de Sampson. Tenía 6 días para haber salido con las máquinas encendidas de Santiago de Cuba. Y no salió. Pues ven, ¿y por qué? Y me decía alguien, ¿por qué no escondió las torpederas, por ejemplo, en 2 ensenadas, en las afueras de ese hueco donde se metió, y esperar la flota americana y torpedearla de noche? Porque los americanos se acercaban a 1000 metros de la boca de salida de Santiago de Cuba. Y las ametralladoras, entre otras cosas, de los 2 fuertes y los cañones de los 2 fuertes alcanzaban 2500 metros. Y estaban a tiro de ametralladora o de cañón. E iluminando de noche la entrada. Claro, estaban allí, las torpederas habrían podido salir de una ensenada y tirarle los torpedos y habrían hundido toda la flota española. No, porque las torpederas estaban escondidas también dentro de Santiago de Cuba. Y si los americanos no entraban por ese canal que conducía a la bahía de Santiago de Cuba, ¿por qué iba a salir él si era por las mismas razones que los americanos no entraban? Los americanos no entraban porque los habría bombardeado Cervera y les habría hundido toda la flota en fila india. Luego él no podía salir en fila india tampoco porque le iban a hundir la flota. En fin, miren ustedes, este es el mapa de cómo los americanos dividen su escuadra bajo el almirante Sampson y el almirante Schley. O sea que si Cervera sale en los 6 días que tuvo y coge rumbo norte o coge rumbo sur, habría hundido la mitad de la flota norteamericana, con su flota entera. Cervera le escribe a Ramón Auñón, nuevo ministro de Marina. Estamos bloqueados. Califiqué de desastrosa la avenida para los intereses de la patria.
los hechos empiezan a darme la razón. A ver, esto es como una especie de profecía autocumplida. Mire, pero es que yo les dije que íbamos a perder, yo se los dije, y me meto donde voy a perder. Claro, nadie que yo tenga noticia lo envió a Santiago de Cuba a meterse en una literal ratonera. Nadie lo envió allí. No existe ningún documento. Ahora miremos el carbón rápidamente. Aquí tengo unos cuadros, ustedes los verán en el libro, pero la conclusión es la siguiente, que, miren ustedes, de Curazao a Santiago de Cuba, estos son con los datos del maquinista mayor del almirante Cervera. El consumo, según ellos, de carbón. Pues si tomamos ese consumo, nos enteramos de que no habrían podido llegar a Santiago de Cuba. No habrían podido llegar a Santiago de Cuba porque se habrían quedado flotando sin combustible en las Antillas. Luego, ese no fue el consumo de carbón, pero sigamos tomando lo que ellos dicen. Miren ustedes, el supuesto consumo de carbón, si hubieran ido a Puerto Rico con el mismo consumo que dijo el maquinista mayor del señor Cervera, habrían llegado con 224 toneladas en promedio cada buque del señor Cervera, en vez de gastar los 857 millas en otro trayecto que nadie le había indicado que cogiera. Muy bien, el capitán, y un testimonio de esto nos lo da el capitán de navío Víctor Concas y Palau, miembro del Estado Mayor de Cervera, quien dice que ningún barco llegó a Santiago de Cuba con menos de 100 toneladas. El que menos tenía era el Oquendo, con 100 toneladas. Luego, no es cierto que Cervera no tuviera combustible, que no tuviera carbón. Si es que en la propia Santiago de Cuba le dan 6.000 toneladas, de las cuales 2.300 toneladas eran del mejor carbón Cardiff que había en la isla. Muy bien. Muy bien, entonces hay que ir 5 preguntas muy rápidas. Si ya estaba Cervera en Martinica, ¿por qué no se enrumbó a Puerto Rico? ¿Por qué de Curazao no siguió hacia Puerto Rico? ¿Por qué no atacó al enemigo cuando sin carbón ni municiones se retiró de Puerto Rico para ir a reabastecerse a Cayo Hueso? Claro, los americanos atacan Puerto Rico en vista de que la flota de Cervera nunca llega a Puerto Rico, lo estaban esperando allí, pero como nunca llega, pues les da por bombardear a San Juan de Puerto Rico y gastan toda la munición bombardeando San Juan de Puerto Rico, sin darle a los blancos, ¿no? 80% no daban en el blanco. Pero bueno, y los proyectiles se vendían como souvenirs a $25 la pieza, porque no estallaban. Muy bien, el hecho cierto es que después de bombardear a Puerto Rico, se quedaron bajos de carbón y bajos de municiones y se fueron a carbonear y a reabastecerse a Cayo Hueso. Y entonces, si Cervera hubiera estado en las Antillas, allí esperando, husmeando, mirando cómo atacar, habría cogido toda la escuadra americana y la habría hundido porque no tenían municiones. Pero no, estaba escondido en Santiago de Cuba. Muy bien, tuvo 6 días para salir de Santiago de Cuba antes del bloqueo. No lo hizo. Y el principio del fin queda absolutamente bloqueado. Ahí estaba encerrado en Santiago de Cuba, en el interior de la bahía, y los americanos acercaban los buques a 1000 metros de noche para que no se fuera a escapar. Y mientras tanto, como ya estaba bloqueado, ahora sí, señores, aprovechemos el tiempo y desembarcamos y atacamos por tierra y por mar. Y entonces se plantea una expedición con el señor Roosevelt, que Felipe mencionó, caótica, absolutamente caótica. Los americanos no habían desembarcado nunca en ninguna parte. Y esto, llegan a Santiago. Miren ustedes, esa flota con 16.000 hombres, que no iba ni siquiera escoltada. Es más, las pocas escoltas que iban se perdían 2 y 3 horas sin encontrarse en el mar, y Cervera habría podido aprovechar. Si hubiera estado esperando al enemigo en las Antillas, habría hundido toda la flota de desembarco.
sin escoltas. Y estos señores llegan a Santiago de Cuba, en las cercanías de Santiago de Cuba, en las playas de Daiquiri, y tiran la gente con sus mochilas, los caballos los tiran al agua, la impedimenta y las armas también flotando, y llegan a la bahía, se ahogan algunos de los caballos se van a Haití, y no llegan o sea, un absoluto caos el desembarco. Pero lo más grave es, ¿y quién los estaba esperando? ¿Y por qué no los atacan allí mismo, sin armas? Y les disparan desde la manigua, desde la selva, allí. No, porque los comandantes militares habían diseñado otro plan. Los vamos a esperar adentro. No los vamos a atacar cuando lleguen, porque es que de pronto los barcos nos disparan. Pero si es que los barcos no atinaban a nada. Y entonces hicieron una línea de 9 kilómetros, 200 hombres por kilómetro, y tú dices, pero, a ver, si atacan 16.000 hombres y hay 200 hombres por kilómetro, pero es muy fácil romper la línea. Es que es muy fácil romperla. Bueno, miren el caos. Ahí hay una foto del caos. Y aquí lo que dejaron, el caos del desembarco. Pues bien, la relación de fuerzas terrestres. Esto es dramático porque teníamos 5.258 hombres. Pero ese no es realmente el problema. Aquí está el general Vara de Rey, que nos asiste un bisnieto del general Vara de Rey y que me dio importante información sobre la heroica defensa del Caney, donde resisten 527 o 523 españoles contra una fuerza de 6.000 norteamericanos. Una desproporción monstruosa, dándoles cañón sin parar. Se querían tomar el puesto en 2 horas y les tomó 10 tomarse el puesto, pero con un saldo aterrador, porque el general Vara de Rey defendió como un león ese puesto. Murió, lo ametrallaron, le cortaron las piernas esencialmente a metralla, cayó herido y desde la camilla seguía defendiendo el combate, seguía dirigiendo el combate. Y vinieron los camilleros a auxiliarlo, a llevarlo al hospital entre comillas, y mataron a los camilleros, vinieron otros camilleros a recogerlo, mataron a los camilleros, vino su hermano, mataron a su hermano, vino su sobrino, mataron a su sobrino, cayó encima de él, explotó una bomba y hasta ahí llegó. Los americanos le hicieron, luego de la guerra, un entierro de honor, con unas palabras bellísimas, conmovedoras, del oficial norteamericano que hizo el homenaje al general Vara de Rey, que le daba gusto ver cómo el amor tan grande que los españoles sentían por su patria para haber defendido ese puesto de la manera que lo hicieron. Pero bueno, cercaron Santiago de Cuba y el almirante Cervera estaba allí en la bahía, entre otras cosas, manifestó su deseo de hundir la flota en la bahía. ¿Cómo que hundir la flota? Inmediatamente el gobierno español le dijo, hundir la flota, pero ni se le ocurra. Bien, la destrucción de la flota española es, Cervera, a ver, le decían, salga de noche. Tiene que salir de noche, porque si los barcos americanos no dan de día en los blancos, van a dar de noche en los blancos con el movimiento del mar. A ver, salga de noche. No, Cervera sale a las 9 de la mañana. Saque las torpederas por delante. No, Cervera saca los acorazados por delante y las torpederas de último. 10 minutos de distancia entre barco y barco. O sea, salía el barco y ¡bomba! Adiós. Y a los 10 minutos salía el otro, ¡bomba! Adiós. Y aquí está un poco la recreación de cómo él
inclusive al darle el estribor contra el litoral cubano, pues anula 60 cañones de la banda de estribor. O sea, de los 120 cañones, anula 60 por correr de esa manera. En vez de enfrentar la flota, por huir, pues anula 60 cañones. Pues bien, y lo van hundiendo. Guadalquivir, ay de los vencidos, ay de los vencidos. Y habla el almirante Sampson para que ustedes vean que las fuentes americanas también nos instruyen sobre esto. Los buques españoles tomaron rumbo a Occidente, degenerando el combate en casa. El sistema de huida de los españoles facilitó la misión de los buques de Estados Unidos. Su posición era la de ir corriendo la costa. No había voluntad de combate. Tenían un miedo reverencial, porque inclusive uno de los oficiales dice que un solo barco americano es superior a toda la flota española. Pero, ¿y la inteligencia dónde estaba? Para hacer la inteligencia lo que realmente estaba pasando con los barcos americanos, que uno de ellos, entre otras cosas, la máquina no les funcionaba bien. Y tenían un blindaje tan sumamente grande que los barcos eran muy lentos. En cambio, los barcos españoles eran mucho más maniobrables porque tenían menos blindaje. Y además el almirante Sampson dice, lo más efectivo en esta guerra fueron los cañones de menor calibre sobre los cañones de gran calibre, porque eran más precisos, 3-1. O sea que la flota española tenía una ventaja muy grande sobre la flota norteamericana. En fin, miren ustedes, ya vamos a terminar, comparación de bajas causadas por la flota de Cervera y las causadas por embarcaciones españolas a grandes acorazados de los Estados Unidos. Miren ustedes, la flota de Cervera causó un muerto a la flota española, a la flota norteamericana, y 2 heridos. Y pequeñas barcazas, pequeños navíos de 400 toneladas se enfrentaron en Cárdenas y Manzanillo con acorazados norteamericanos de 9.000 toneladas, 400 toneladas, y les causaron 9 muertos en Manzanillo, 5 muertos en Cárdenas, 46 heridos, o sea, mucho más que la flota poderosa de acorazados que tenía el almirante Cervera, un muerto. Ahora, relación de bajas navales a Cervera. Pues muertos en combate o en huida, porque no hubo combate realmente, 279, prisioneros 343, supervivientes 1.889, de una tripulación de 2.232. Y ahí están los prisioneros españoles lavando su ropita en Norteamérica. Y este comentario del almirante Cervera al general Blanco. La gente toda rayando a una altura que ha merecido los plácemes más entusiastas de los enemigos. Al comandante del Vizcaya le dejaron su espada. Estoy muy agradecido a la generosidad e hidalguía con que nos tratan. Bueno, yo creo que el buen trato de los norteamericanos se debió a que, bueno, nos pusieron la flota allí para hundirla. O sea, están muy agradecidos, evidentemente. Están muy agradecidos con el desempeño de la flota española. Y esto otro, casi sin comentarios, al general Blanco le escribe el almirante: la patria ha sido defendida con honor. Bueno, a ver, la satisfacción del deber cumplido deja nuestras conciencias tranquilas, con solo la amargura de lamentar la pérdida de nuestros queridos compañeros y las desdichas de la patria. General Blanco le escribe a Cervera: quizás habiendo elegido otra hora para salir hubiera sido distinto el resultado, pues es que se lo dijeron, salga de noche. Sampson asegura en su parte no haber sufrido más que 3 bajas. ¿Es eso posible?, se pregunta en La Habana el gobernador general de Cuba. Y esto último que a mí me causa
estupor realmente. España capitula después del hundimiento de la flota ante un enemigo diezmado, derrotado, enfermo, desmoralizado tras la catástrofe naval, y lo voy a demostrar. Roosevelt, que ha sido mencionado aquí, que luego fue presidente de los Estados Unidos, le escribe al senador Henry Cabot Lodge, que era su amigo, y le dice: dígale al presidente McKinley, al agiógrafo de Dios, al que se comunica con Dios permanentemente, dígale que por amor del cielo, hasta ahora hemos ganado con un alto coste, pero los españoles luchan muy duramente y estamos muy cerca de un terrible desastre militar. Debemos recibir ayuda, miles de hombres, baterías y comida y munición. Esto, señores, esto es del ejército norteamericano que está derrotado. Y miren la grave situación. Y el general Shafter, el comandante general del ejército norteamericano de desembarco, dice: los he convocado a los oficiales para que expresen su opinión sobre la situación del frente. Muchos oficiales me han dicho que es absolutamente necesario que nos retiremos para salvarnos de ser rodeados por el enemigo y cortados de nuestros suministros, puesto que un ataque de tropas españolas frescas resultará en nuestra derrota. Pues bien, los muertos norteamericanos de un ejército derrotado, enfermo, con malaria, sin comida, no tenían ni siquiera café. Y aquí comienza la capitulación, porque la capitulación, y ya con esto vamos a casi a terminar ya, la capitulación, de repente, se apaga el fuego en todo el frente y comienzan unas negociaciones que algunos testigos vieron y que no contaron, pero algunos sí contó, y me lo contó a mí, porque su padre estuvo allí, esto en Chicago. Y de buenas a primeras comienzan a bombardear por encima de las cabezas. Y este señor nos explicaba por qué. Y los tiros pasaban por encima del ejército español. ¿Y qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya les digo qué estaba pasando. Pero miren ustedes esta relación de fuerzas que no fueron movilizadas y que temía este señor que fueran movilizadas. El acta de capitulación de Cuba dice que había 11.500 hombres, de los cuales en el ataque había 10.530. Y yo cojo esos mismos 10.530 de datos oficiales de la capitulación y los pongo aquí en la tabla número 12, 10.530. Pero había 6.000 hombres provenientes de Holguín que llegaron el último día, que no están incorporados en las fuerzas de combate disponibles del acta de capitulación. Y había 4.292 que estaban en Guantánamo. ¿Y qué hacían allí? Si esas dos ciudades estaban cerca de Santiago de Cuba y habrían podido desplazar a esa gente para defender Santiago de Cuba, para un total de 21.972 hombres en vez de 11.500. Claro, en el acta también se dice que no tenían munición. Señores, en las bodegas había 1 millón de cartuchos, según otro informe que yo tengo por ahí, que está en el libro. Y fuerzas en todo el territorio cubano, 278.457 y un ejército de 16.000, ¿nos derrota? Es que... Y al final del libro ustedes descubrirán cómo se perpetró esta capitulación bajo la farsa de un combate simulado. Nos rendimos bajo fuego enemigo, porque sería un poco desastroso decir, hombre, nos rendimos frente a un ejército derrotado que ni dispara. Esa guerra, señores, pudo ganarse con los mismos barcos, los mismos cañones y los mismos valientes y heroicos marinos y soldados, pero con diferentes políticos, porque yo le asigno responsabilidad a los políticos por no haber
enviado gente más preparada, con más ánimo, con más valor, con más entereza para combatir al enemigo, pero con diferentes hombres que los mandaran a esto. Y termino con la misma oda que dijo Felipe, porque, como dijo Napoleón, el coraje no puede ser simulado, es la única virtud que escapa de la hipocresía, de la farsa, de la mentira. Es el coraje, y lo estamos viendo en algunos frentes de batalla, y por supuesto lo hemos visto en los frentes de batalla de España a lo largo de 500 años. Con fuerzas muy inferiores, ganó casi siempre. Siempre en lucha desigual cantan tu invicta arrogancia, Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza y San Marcial. En tu suelo virginal no arraigan extraños fueros, porque indómitos y fieros saben hacer tus vasallos frenos para sus caballos con los cetros extranjeros. ¡Viva España, señores! Muy bien, pues hemos llegado al final, después de esta exposición, con esta explicación tan brillante que nos ha hecho el doctor Victoria. Yo creo que tenemos unos minutos para preguntas, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Don Ramón y usted, y Vara del Rey, sí. Don Ramón. Perdón. Un momento. Muchas gracias. Comentaba que esta pregunta que voy a hacer seguro que la están pensando mucha gente. La idea que teníamos de visión global de lo de Cuba es que España quería entregar ya Cuba, había un hartazgo de las guerras coloniales, la economía española estaba sufriendo mucho, el endeudamiento era total, etcétera. Luego vendrían las reformas de Rodríguez Villaverde, que le costó mucho normalizar la situación, años. Fue el primer plan de estabilización de la economía española hecho con sabiduría. Pero la guerra en sí, la idea que tenemos o teníamos es que había habido una conjunción de intereses norteamericanos, intereses españoles a través de la masonería, y había una especie de renuncia de España a emplearse a fondo. Pero por lo que nos ha dicho Pablo Victoria, yo la conclusión que saco es ¿qué le pasaba al almirante Cervera? ¿Era tonto o era traidor? O las dos cosas. Claro, porque lo que hace es encerrarse a sí mismo, no utiliza la flota debidamente, todas las posibles ventajas de la flota que ha expuesto Pablo Victoria desaparecen por la inutilidad, ese desembarco de la propia flota es otro desastre, pero ¿por qué hizo todo eso en contra incluso de recomendaciones que le hacían desde el alto mando, se supone? ¿Qué pasó? ¿Qué le dio a Cervera en la cabeza? Bueno, Cervera hacía 10 años que no navegaba. No tenía conocimiento de la última tecnología de los acorazados. Había sido diputado, en fin, y desempeñado otros cargos y hacía mucho tiempo no navegaba. Yo creo que escogieron mal, a ver, Cervera se los escribió en las paredes, en todas partes, les envió telegramas diciendo vamos a perder, y lo que no puede ser es eludir la responsabilidad de un gobierno, de una persona, de un militar que le está diciendo voy a perder, no me manden que voy a perder. Pues hombre, cámbienlo.
Entonces, esa es la primera responsabilidad, pero es que el Consejo de Generales, de 18 generales, que decidieron enviarlo de todas maneras, pues eso fue erróneo. Ahora, sabemos que el gobierno también había dicho, vamos a defender a Cuba y a Puerto Rico hasta la última bala y la última peseta, lo había dicho Sagasta. O sea que, ahora, sí intentó Estados Unidos hacer una negociación y comprar la isla por $300 millones. Eso es cierto. Y se reunió con el alto gobierno español para eso. Porque, bueno, si tú pides una entrevista y tú dices que estás haciendo una oferta, pues miremos a ver de qué se trata. Pero lo cierto es que España rechazó vender la isla. Y rechazó en 1824 y rechazó como 3 ofertas más que le hizo Estados Unidos. Ahora, lo que sí destruye toda posibilidad de que hubo una conspiración inclusive masónica, porque ellos eran, a ver, el gobierno era, sí, eran masones y eran liberales, evidentemente, y era una república, pero se descarta ¿por qué? Por varias razones. Una, porque es España la que declara la guerra. Dos, porque Cervera tenía documentación precisa de tener que ir de combatir y de defender la isla de Puerto Rico, donde la inteligencia española sabía que lo estaba esperando la flota norteamericana. Pero hay otra cosa muy curiosa, y es que cuando él sale de Cabo Verde, pone rumbo al norte y luego pone rumbo al sur para despistar a los norteamericanos. Pero despistarlos porque resulta que yo averiguo que había 2 acorazados en Lisboa. Y yo digo, ¿pero por qué no sube a Lisboa 2 acorazados y sube con su flota y los hunde allí si están en guerra? Si es que están en guerra. Ya estaba la declaración de guerra. Entonces, pero pues no. Mire, España llegó a 1898, como dijo Felipe, absolutamente desmoralizada, después de tantas guerras civiles, de pelear 15 años contra la insurrección americana, de tener, como usted dijo, una deuda inmensa. Ahora, en el corto plazo, España gana esta guerra. En el largo plazo, la pierde porque Estados Unidos era una potencia emergente, con mucho más recursos. Pero si le hubiesen hundido la flota española o hecho mucho daño a la flota española, Estados Unidos no se toma la isla, ni desembarca, y entra en términos con España de otra manera. Porque, hombre, después de un daño de esos, pues hagámonos pasito, ¿no? Negociemos, claro. El general Blanco, que era el jefe supremo, ¿no? Sí. En Cuba, era masón. Sí. ¿No había pactado con los masones No, norteamericanos? es que, mire, no hay ningún documento. Yo puedo especular lo que usted quiera y cualquiera puede especular y decir, hombre, sí, pero es que documentalmente no hay ningún rastro Pues documental los que habrán diga… escondido. Bueno, pero eso es una Los especulación. habrán destruido. No hay, pero es una especulación y es una sospecha legítima, me parece que legítima. Pero las órdenes son perentorias, combata, vaya a combatir. Y la declaratoria de guerra, sobre todo, es que un país que quiere entregar unas islas no declara la guerra con un ultimátum. Y dicen, bueno, mire, bueno, listo, a ver, sentémonos a negociar y le entregamos la isla. Querido Pablo, yo creo que ahí hay una equivocación por parte de España. Declarar la guerra es una estupidez. Lo hizo Hitler después de Pearl Harbor en diciembre de 1941. Hitler declara la guerra a Estados Unidos, que no lo quería Roosevelt. Roosevelt quería la guerra del Pacífico, pero no quería entrar en Europa. Y entonces está claro que Hitler estaba loco y pensaba que podía derrotar a los Estados Unidos. No, y España habría podido derrotar. Ya Prim, cuando visita Prim las tropas norteamericanas en la guerra de secesión, piensa Prim que enfrentarse con Estados Unidos es una barbaridad. Él no quiere vender Cuba al final. Pero no… Si tu libro tiene éxito como veracidad, y te lo deseo, hay que hacer una especie de revisión del almirante Cervera y ponerle en la historia como un inútil. Muy bien. Como un inútil o como un traidor. Sí, yo creo que hubo una inepcia total de los altos comandantes. Adelante. Sí, gracias. Buenas tardes.
Mi pregunta va un poco en la línea de la de don Ramón, con un pequeño matiz. Si estas acciones que nos ha estado relatando del almirante Cervera, una tras otra contra las órdenes recibidas, yo luego tengo entendido, no sé si es así, es lo que le quería preguntar, que en el Consejo de Guerra que se celebró contra el almirante Cervera salió indemne. Con un voto, por un voto, por un voto. O sea, todos votaron en contra salvo una persona. De lo contrario, habría sido condenado. Muy bien. Por favor. Es decir, lo sometieron a un juicio, porque es que esto fue escandaloso. Y lo sometieron a un juicio y el jurado que lo juzgó votó, lo salvó por un voto. O sea, ganó Cervera. Por un voto. Sí, sí. Sí. Eran masones. Sí. Claro, claro. Sí. 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 Bueno. Don Pablo, Vara del Rey. Muchísimas gracias, don Pablo, por la extraordinaria presentación, por el libro y por ese trabajo que hace justicia. Yo, una pequeña observación que creo que nos va a ayudar, o a mí por lo menos me ayudó a clarificar. España estaba en guerra con Estados Unidos desde el año 95, cuando van los 5 primeros coroneles, entre ellos Vara del Rey, y empiezan a combatir contra la guerrilla que estaba siendo sustentada por la logística americana. Hay muchos documentos de barcos de Tampa que llegaban a Cuba y eso ya era un enemigo claro, ¿no? A pesar de todo les vencimos, es decir, cuando Vara del Rey manda la carta a la familia que vuelve a España, ya se iba a firmar el acuerdo, hablo de abril del 98, y estaba prácticamente todo solucionado. Entonces mandan a un embajador a Madrid, Wood, se presenta a Cánovas y le dice que quiten a Weyler, que no se firme ese acuerdo, le pone una serie de condiciones que no acepta. Entonces, Cuba se pierde en el momento que asesinan a Cánovas, precisamente una persona que venía con dinero fresco de París, de las azucareras de Nueva York, y eso está todo documentado, igual que está muy documentado en Internet que por supuesto Blanco era masón y un grado muy alto. Lo que yo quería comentar es que en esa lista, última conclusión, que efectivamente se perdió por los políticos, yo añadiría los militares también. ¿Por qué? Porque en cuanto Sagasta se hace cargo del poder, con el cadáver caliente de Cánovas, ya está otra vez Wood presentando las condiciones, destituyen a Weyler, que había hecho mucho por salvar la situación y proteger a sus coroneles, incluso ascendió a Vara del Rey por detener a Maceo y acabar con la guerrilla. Y efectivamente, Blanco y todos los cargos que se nombraron con capacidad de decisión, digo que Vara del Rey se les escapó porque era un cargo menor y tenía una posición de 500 hombres, todos eran traidores a España, todos. Sí, inclusive debo decir lo siguiente, que España destituyó o sacó de Cuba a Weyler para complacer a los Estados Unidos, Totalmente. a ver si Estados Unidos no le hacía la guerra. Eso es cierto, y él tenía pacificado prácticamente la isla. Totalmente. Claro. Era una condición previa y por eso digo yo que se pierde Cuba cuando perdemos a Cánovas. Por eso las palabras de Winston Churchill vienen a cuento, y es que cuando uno se humilla para conseguir la paz, se queda con la humillación y se queda con la guerra. Y España sacó a Weyler y puso a Blanco y se quedó con la humillación y se quedó con la guerra. Claro, pues dos documentos y una anécdota muy rápida. Simplemente Vara del Rey le manda un documento a Cervera pidiéndole que desmonte los cañones de los barcos porque hubieran sido muy efectivos en la defensa de Santiago, que no teníamos artillería. Y luego la columna de Escario, esos 6.000 hombres que no llegaron, efectivamente estaba dentro del plan, igual que los mensajes de Blanco que has mencionado de decir que se va a quedar encerrada la escuadra, son mensajes de blanqueo, valga la redundancia siendo Blanco, porque todo era dentro de un plan de perder ya Cuba, estaba todo traicionado, todo, como dice Mateo 6:24, no se puede servir a dos señores, y aquí había mucha gente que servía el dinero. Y la anécdota bonita es cuando Lawton, el general que ataca a Vara del Rey, entierra el cadáver, le quita las espuelas y la espada, y es muy bonito como lo cuenta Shafter en sus memorias, en ese cuadro que has puesto de la rendición de Toral, que están 50 hombres de cada nación y los dos generales a caballo enfrente. Es muy bonito como en ese momento el general Shafter cuenta sus memorias, le entrega la espada de Vara del Rey al general Toral y le pide que llegue a la familia, como nos ha llegado. Pero se lo dijo en inglés, el general Toral no entendió y cuando tradujo el traductor pues le salió una lágrima, lloró y así está escrito en sus memorias, con lo cual el espíritu de Vara del Rey estuvo en el día de la rendición. Pero dejar claro que estaba ya vendido desde el momento que mataron a Cánovas. ¿Y por qué llegamos a aquello? Porque hubo muchos traidores, como nos está ocurriendo hoy en día. Hoy vamos a llegar a lo que vamos a llegar porque estamos otra vez gobernados por traición. Muchas gracias. Muy bien.
Don Pablo, muchas gracias por la presentación. Parece que ha quedado muy claro que la voluntad de victoria del almirante Cervera era muy pobre, pero que también sus decisiones militares fueron muy desacertadas. Yo estoy interesado en saber si en el libro, que lo leeré, ha hecho alguna investigación sobre las declaraciones que hicieron los oficiales, sobre todo después de la derrota, porque antes uno puede estar en desacuerdo con el mando, pero no puede expresarlo libremente, puede estar en desacuerdo y explicarlo en la Cámara de Oficiales, pero no puede salir de ese ámbito. Pero después sí, si no ha habido declaraciones de coroneles o capitanes de navío que cuestionaran las decisiones del almirante Cervera, y siendo como fueron malas, debiéramos entender que entonces la Armada se encontraba en un estado muy pésimo en cuanto a tácticas, técnicas y procedimientos militares. Es decir, mi pregunta va orientada a saber si nos encontramos ante el fallo de un almirante que estaba un poquito ya fuera de onda o era un fallo general de las Fuerzas Armadas a finales del siglo XIX. Sí, mire, muy importante su pregunta. Yo pienso que, a ver, yo creo que no hay ningún país que realmente se sienta completamente satisfecho y que no encuentre defectos en su propia organización militar o naval o aérea en el día de hoy. Porque siempre hay escasez de algo y siempre hay fallas en algo. Ahora bien, dicho eso, también hay que decir que la Armada Española fue tan buena como lo fue el almirante Cervera conduciéndola. Y sus comandantes, evidentemente, que tenían permanentes consejos de guerra, pues tenían que obedecer lo que Cervera decía. Se lo advirtieron muchísimas veces, inclusive en esos 6 días que él tuvo para salir. Uno de los oficiales más distinguidos de Cervera, porque el experto en el mar fue y constató, porque había una marea y el flujo y reflujo del mar, el mar retirarse, pues en un momento dado podía los barcos, si iban saliendo, chocar contra el fondo marino y contra las piedras del fondo marino. Y entonces se fue un comandante de Cervera y él mismo verificó la información que le había dado el práctico o en fin, el experto en eso. Y dijo, mire, aunque el mar se retire, le dijo Cervera, aunque el mar se retire por la tempestad, por el flujo y reflujo de las olas, todavía queda 1,90 de profundidad antes de que el barco toque el fondo. O sea que podemos salir, señor Cervera. Podemos salir. Y Cervera no quiso. 2 más, ahí y allí. Bueno, a ver, y usted. Bueno, sí. Usted y luego allí y cerramos el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido súper interesante y estamos todos muy agradecidos. Creo que has hecho una labor magnífica. Pero quería decir que hace poco, el año pasado fue, que hubo un congreso, en el último congreso del Partido Socialista, Felipe González dijo, no importa la verdad, lo que importa es lo que la gente cree que es verdad. Hizo un silencio y dijo, yo he ganado 3 veces las elecciones. Nadie resaltó esa frase. ¿A qué viene con esto? Que una cosa es, hay una frase muy española que es, a los hechos me remito. Entonces, claro, con toda la información que nos ha dado hoy, es difícil creer, para mí, de verdad, que este almirante era un inútil, estaba al final de su carrera, tenía un problema psicológico, tenía miedo. Para mí hay que leer entre líneas. Y él, una cosa es lo que dice y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que él está diciendo, en mi opinión, en la realidad está diciendo, estoy obedeciendo órdenes, no os preocupéis que no voy a salir. No os preocupéis que no voy a hacer nada. No os preocupéis que no voy a plantar guerra, no voy a atacar. No, eso es lo que está diciendo para mí. O sea, no hay que cogerlo de forma literal, porque evidentemente nunca, creo yo, encontraremos, a lo mejor puede ser, pero nunca encontraremos un traidor que deje la huella de su traición. Sería demasiado tonto, ¿no? Claro.
Entonces, no podemos esperar que él deje la frase diciendo soy masón, voy a obedecer y voy a traicionar a España. Pero eso es lo que hizo. Sí, bueno, el hecho es que, así lo creo yo, el dato mata el relato. El dato mata el relato. Es decir, el relato es, hubo una conspiración del alto gobierno, hubo una conspiración masónica, pero el dato dice otra cosa. Está documentado. Se sentían derrotados antes de combatir, no querían combatir. Las fuerzas militares, es decir. Y claro, el ejército se rinde ante un ejército derrotado porque intuyó inmediatamente que con la destrucción de la Armada pues iban a caer aislados, no había cómo suministrarles alimentos y medicinas y municiones, y entonces mejor rendirnos. Eso también. Pero al mismo tiempo, ¿y por qué mandan de Holguín 6.000 hombres, pero por qué no desplazan 20.000 de Guantánamo o los que fueran? Porque no sabían qué hacer ni cómo defender la isla. Es que es así. Es más, la invasión la creían muy cerca a La Habana y por eso tenían concentradas, no sé, el 30% de las tropas en La Habana, pero el resto de tropas estaba dispersa por el resto de la isla. Y sin embargo no se les ocurre. ¿Cómo se les ocurre hacer una línea defensiva de 9 kilómetros? Bueno, la guerra estaba cambiando. La naturaleza de la guerra ya no era tanto de trincheras, sino de movimientos. Ya era de posiciones y movimientos. Y tal vez el alto mando español no comprendió que la propia naturaleza de la guerra había cambiado y que había que hacer otra cosa. Sí. Bueno, yo he tenido la fortuna de haber leído el libro ya, porque me lo regaló el autor, y puedo decir que es un libro excelente, porque efectivamente lo que hace el autor es tratar de documentar todo. La primera pregunta que le quiero hacer, dos preguntas. Una, después de tu estudio, ¿por qué esto no se supo antes? O sea, todos documentos que tenías, pues supongo que la mayor parte eran públicos, has hecho un gran trabajo de investigación, evidentemente, pero tú no eras investigador profesional hasta hace poco, y ha habido aquí historiadores por todos los lados. ¿Por qué esto no se supo antes? Y luego la segunda, aunque en tu libro evidentemente tienes un gran hincapié en ceñirte a los datos y a los documentos y huyes de la teoría conspiratoria, como has dicho hoy aquí, pero hay dos datos que sí a mí me llaman la atención y quería conocer tu opinión, que fuera después del documento. Uno, ¿por qué nombran a Cervera? ¿No había otro mejor? Es decir, hay un dato ahí que, bueno, nos puede sospechar incluso. Y lo otro, la derrota en tierra, como acabas de relatar, podemos achacarlo a decisiones militares, pero fundamentalmente ahí sí que hay una decisión política, porque, en fin, parece que la abrumadora superioridad numérica, aunque ahí no hay un Cervera al que echar la culpa en el tema de la derrota en tierra, quizás a Blanco, pero no a nadie que lo hiciera muy mal, sino más bien a una decisión política incomprensible de derrotar, de claudicar ante un enemigo, como decías tú, derrotado. Esos dos elementos sí quizás podrían levantar algún tipo de sospecha, ¿no? Sí, también muy importante tu pregunta, pero fíjate que en el acta de rendición, curiosamente, hacen un recuento, ellos, absolutamente falseado para el gobierno español, y dicen, es que nos han invadido 40.000 hombres. No. El desembarco fue de 16.000, no eran 40.000. Se nos ha agotado la munición. No, hay 1 millón de cartuchos. O sea, es la gente que está en el terreno de combate, en el campo de batalla, la que inclusive documentalmente engaña, haciendo un acta absolutamente falseada. Y entonces, lo que pasa es que, claro, las bajas españolas también eran muchas y la incompetencia, no había tropas frescas. Y ocurre algo también sumamente curioso, y es que en el frente de batalla hay tantos heridos y tal catástrofe que llega el momento
en que el comandante de la plaza le dice a un oficial: vaya a los hospitales y saque a los heridos para que vengan a combatir. Y entonces, este hombre se va a los hospitales. ¿Quién puede combatir? ¿Quién puede? Se nos está derrumbando el frente. ¿Quién puede salir a combatir? Y entonces salen vendados, heridos, caminando, cojeando, unos arrastrándose con otros, a las trincheras, e inclusive alguien que los ve llegar en esa situación, 150 hombres o algo así, de los hospitales, le dice: pero si estáis heridos, ¿qué venís a hacer aquí? Dice: pues si los muertos pelearon como lo hicieron, los vivos también seguiremos peleando. Y claro, pero lo balseado de esto, y digo yo en algún terminacho colombiano, es que había otros hombres de reserva que suministraban agua, que suministraban medicamentos, pero tú dices: ¿pero por qué tantos suministrando esto y por fuera del frente de batalla por allá, mientras los heridos también están peleando? Es que, o sea, pero ¿quién está dirigiendo esto? Mira, si uno se queda, a ver, inclusive con el beneficio de la sospecha, sospecho que esto pudo haber sido una entrega, pero yo pienso que fue una incompetencia militar de primer orden. ¿Cómo se pierden las guerras y las batallas? Por errores en cadena, como el accidente o los accidentes de un avión. Tú que has sido piloto, que es una cadena de errores. No es solamente que el piloto comete un error, sino una cadena de errores lo que hace estrellar a un avión. Y aquí las órdenes y contraórdenes. Es más, el plan inicial era atacar cuando llegaran a las playas. Y modificaron el plan porque dijeron: no, es que los barcos americanos están ahí y nos bombardean, y entonces nos vuelven pedazos no, pues hagamos más bien una línea, una trinchera de 9 kilómetros. Bueno, pues fue una decisión militar, a mi juicio, errónea. Muy bien. Bueno, pues como ustedes ven, un buen libro lo que siempre genera son preguntas, preguntas como las que se han hecho aquí. Cuando uno lee y hay texto, naturalmente le despiertan a uno muchas preguntas. La historia es muy complicada. Nos han contado una parte, sobre todo se ha centrado en el ámbito de la guerra. Hay que conocer o situarlo, como se ha intentado aquí, pero situarlo en el contexto general de lo que fue el siglo XIX español para construir el Estado Nacional, que fue un siglo muy, muy conflictivo. Yo creo que hay claves que ayudan a poder entender mucho mejor en el fracaso en la construcción de ese Estado que costó tanto. La última guerra carlista no estaba tan lejos, por ejemplo, ¿no? Es decir, en España nunca ha habido un consenso acerca de lo que es el Estado Nacional, ni siquiera ahora tenemos problemas. Y hay un elemento que es fundamental, creo yo, que es el tema de las ideologías o el tema de las ideas, que me parece que es importante, ¿no? Para entender, creo que algunas de las actuaciones de lo que aquí estamos viendo. Y lo estamos viviendo también hoy en el presente, ¿no? El mundo de la ideología está sustituyendo el mundo de la realidad, como ya se ha dicho por ahí. Está sustituyendo el mundo de la realidad y al final las ideologías llegan a hacerse doctrinas y las doctrinas lo que llegan a hacer es constituirse en credos. Y del credo es muy difícil salir. Esos elementos creo que ayudan a entender las circunstancias de muchos de los actores que participaron en aquella guerra y por qué muchos no obedecían. Que nos sirva de lección, en el caso de España, porque nos encontramos en un momento histórico difícil. Tenemos que saber, hay gente que cree, van a haber elecciones, cuando se llegue al poder, las cosas pueden cambiar. Hay una estructura ya creada y unos credos establecidos que luego se tienen que confrontar con el ejercicio práctico del poder. El poder se define como la capacidad que se tiene de mandar. Uno puede estar en el poder, pero como el mando no se cumpla, no lo tiene. Que nos sirva de reflexión todas estas cosas de la historia. Muchísimas gracias, querido Pablo. No será la última vez que nos encontremos aquí. Felipe, muchas gracias.